Querido estudiante de Matemática en tu casa, en este video aprenderás a reconocer y calcular una función inversa. Empezamos. Conceptos previos. Función. Una función es una relación entre dos conjuntos, por ejemplo, x e y, de manera que a cada valor del primer conjunto x le corresponde un único valor del segundo conjunto y. Acá vemos un ejemplo gráfico. Tenemos dos conjuntos numéricos. Los números del primer conjunto son llamados dominio y los números elegidos en el segundo conjunto son llamados recorrido. Todos los números del primer conjunto eligen a números del segundo conjunto bajo una condición matemática. Esta condición se denota de la siguiente manera. F de x igual. F de x para decir que estamos generalizando. Para cualquier valor numérico del primer conjunto, para saber a quién tiene que elegir en el segundo conjunto, en este caso se tiene que multiplicar por 15. 15 por x. Por ejemplo, si x es 10, entonces 10 por 15 es 150. El valor que le corresponde en el segundo conjunto es 150. Por eso es el valor elegido. 20 por 15 es 300. El valor elegido para 20 es 300. 25 por 15 es 375. El valor elegido para x igual a 25 es 375. Esto es una función. Conceptos previos. Función. Acá vemos 3 ejemplos de diagramas que son funciones. Recordemos que para que sean funciones, todos los números del primer conjunto deben elegir a un único número del segundo conjunto. No importa que sea el mismo número, como lo vemos en el ejemplo del diagrama 2. 1, 3 y 7 eligieron al mismo número que es 9. Eso no importa. Lo que importa es que cada uno de los números eligió a un único valor numérico en el segundo conjunto. 1 solo eligió 9, no eligió otro valor numérico. 3 solo eligió 9, no eligió a otro valor numérico. Y 7 ocurre lo mismo, solo eligió 9, no eligió a otro valor numérico. Entonces lo importante es que todos elijan y elijan a un único valor numérico. Función inversa. Una función inversa, o también llamada recíproca, es aquella en donde el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la misma función. Algebraicamente, la función inversa se denota de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. El dominio son los elementos del primer conjunto, que en este caso son 1, 3 y 7. Y el recorrido son los números elegidos en el segundo conjunto, que en este caso son 5, 9 y 17. La función inversa sería al revés. El dominio serían los números 5, 9 y 17. Y el recorrido serían los números 1, 3 y 7. Si en la función original el valor numérico 1 eligió 5, en la función inversa 5 elige a 1. Lo mismo ocurre para cada valor numérico de la función. Si 3 eligió a 9, entonces en la función inversa 9 elige a 3. Si 7 elige a 17 en la función original, en la función inversa 17 elige a 7. Esta es una idea de lo que es una función inversa. No todas las funciones tienen una función inversa. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. La función inversa sería la siguiente. Si en la original 1 elige a 9, entonces en la inversa 9 elige a 1. Si 3 eligió a 9, entonces 9 elige a 3. Si 7 eligió a 9, entonces 9 elige a 7. Vemos que en la función inversa no se cumple la condición de función, ya que el primer conjunto sería el siguiente. Y en este conjunto debe ocurrir lo siguiente. Primero,
todos los números de ese conjunto deben elegir. 5 y 17 no tienen valor numérico en el segundo conjunto, por lo que no se cumple esa condición. Segunda condición, deben elegir a un solo elemento del segundo conjunto. Y acá pasó que 9 eligió a 3 valores numéricos del segundo conjunto. De todas las formas, esta función inversa no es función, por lo cual la primera función no posee función inversa. Veremos otro ejemplo. La función inversa de esta función sería la siguiente. Si en la original 1 elige a 5, en la función inversa 5 elige a 1. Si 3 eligió 9, 9 elige a 3. Si 7 eligió 9, 9 elige a 7. Ocurre entonces lo mismo que en el ejemplo anterior. Acá vemos entonces ejemplos de funciones que no tienen función inversa. Determinando la expresión algebraica de una función inversa. Si tenemos la siguiente función, con la condición f de x, x más 4, entonces todos los elementos del primer conjunto deben sumarse con 4 y así eligen el elemento del segundo conjunto. Menos 2 más 4 es 2. Menos 1 más 4 es 3. 0 más 4 es 4. 1 más 4 es 5. 2 más 4 es 6. La función inversa entonces tiene que hacer que 2 elija menos 2, que 3 elija menos 1, y la condición algebraica que cumple con esto es la siguiente. En vez de x más 4, la función inversa es x menos 4. Es decir, 2 menos 4 es menos 2. 3 menos 4 es menos 1. 4 menos 4 es 0. 5 menos 4 es 1. 6 menos 4 es 2. Entonces, la función inversa en forma algebraica es la siguiente. Vamos a descubrir cómo calcular la función inversa de forma algebraica. Ejemplo, encontrar la función inversa de la función lineal f de x igual a menos 6x. Calculando. El valor f de x lo denotaremos como y. El objetivo para encontrar la función inversa es despejar la variable x, que quede x igual a. Calculamos. El término menos 6x lo enviaremos al otro lado de la igualdad como más 6x. El valor y lo enviaremos al otro lado de la igualdad como menos y. De la siguiente manera. Queremos despejar x, por lo que el valor 6 que está multiplicando al x lo enviaremos al otro lado de la igualdad dividiendo. Logramos el objetivo entonces de despejar x. Ahora haremos un cambio de variable. Donde está x colocaremos y donde está y colocaremos x. Y así encontramos la función inversa. Esta es menos x sextos. Veremos otro ejemplo. Vamos a calcular la función inversa de la función lineal f de x igual a 2x menos 5. Calculando. La variable f de x la denotaremos como y. La idea es despejar la variable x. Para que 2x no quede negativa, vamos a hacer la siguiente idea. Y es igual a 2x menos 5. Por lo tanto, 2x menos 5 es igual a y. Con este cambio, 2x no queda negativo y así es más fácil hacer el despeje de esta variable. Menos 5, que está restando, lo enviaremos al otro lado de la igualdad como más 5. Por último, nos queda el valor 2. 2 está multiplicando al x, por lo que al otro lado de la igualdad va a dividir. Va a dividir a cada variable. Lo expresaremos de la siguiente manera. Ahora haremos un cambio de variable. Donde está x, colocaremos y, y donde está y, colocaremos x. De la siguiente manera. Por lo tanto, la función inversa es la siguiente.
Gráficamente, la función original es simétrica a su función inversa, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Veremos otro ejemplo. Calcularemos la función inversa de la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado. Calculando. La variable f de x la denotaremos como y. Si y es igual a x al cuadrado, entonces x al cuadrado es igual a y. Para deshacernos del exponente 2 y así despejar la variable x, utilizaremos raíz cuadrada. Por propiedad, sabemos cuando tenemos raíz cuadrada de un argumento que tiene exponente 2, entonces la raíz se elimina y el exponente también, quedando solo el argumento que en este caso es x. Entonces nos queda x igual a raíz cuadrada de y. Como último paso, se cambian las variables. X pasaría a ser y e y pasaría a ser x, de la siguiente manera. Y así ya calculamos la función inversa, que es la siguiente. Importante. La función cuadrática no posee inversa en el conjunto de los números reales. Es decir, si calculamos, por ejemplo, f de 2, f de menos 2 también tendrá la misma imagen. Gráficamente es lo siguiente. Para un número real como menos 2, el valor elegido en el segundo conjunto es 4, ya que la condición es x al cuadrado. Es decir, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, lo que finalmente es 4. Por eso el valor elegido es 4. Pero ocurre lo mismo con 2. 2 al cuadrado es 2 por 2, lo que finalmente es 4. Entonces, como función está bien, pero la función inversa ocurriría de que el primer conjunto, donde está 4, elegiría a 2 elementos del segundo conjunto. 4 elegiría a 2 y a menos 2, ya que a raíz de 4 las soluciones son 2 y menos 2. Entonces la función inversa ya no sería función. Para que sea función, vamos a restringir la función inicial. Vamos a poner una condición. Esta función original tiene función inversa solo si está definida en los reales positivos. Es decir, de la siguiente manera. Toda función cuadrática tiene solución si es que está definida en los reales positivos. En este caso, ya no se consideraría el menos 2. Entonces 4 solo tendría un resultado en el segundo conjunto, que en este caso es 2. Entonces la condición dice que x al cuadrado debe ser mayor que 0. Esta restricción se utiliza en toda función cuadrática. Para poseer una función inversa, entonces la función cuadrática tiene que ser mayor que 0. Gráficamente, según la restricción en toda función cuadrática, para que ésta tenga función inversa, se consideran solo los números reales positivos. Es por esto que observamos en el gráfico solo la parte del gráfico que pertenece al conjunto de los números reales positivos. Además, observamos que este gráfico es simétrico con respecto al gráfico de su inversa.